Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 1 de marzo. Después de haber pasado este santo día alabando a nuestro Creador, unidos como hermanos, unidos como una familia, estamos por decirle hasta nunca y comenzar una nueva semana. Con una nueva lección, la cual se titula Las reglas del conflicto. ¿Qué nos dirá? ¿Qué nos enseñará esta nueva semana? Debemos tomar tiempo para poder ser enseñados acerca de este gran conflicto en el cual usted y yo también formamos parte, ya sea del lado de uno o del otro. Pero el anhelo del Señor Jesús es que seamos parte de su ejército, porque el enemigo es tan sofisticado, sus trampas, que quiere también que usted y yo caigamos. Pero el Señor Jesús, no olvidemos, Él está del lado de sus hijos para cuidar de que no seamos engañados. Las reglas del conflicto. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias. Gracias, Señor, por su palabra, porque a través de ella usted nos enseña para que vivamos obedeciéndole a usted, y así vivamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Háblenos, Señor, se lo suplicamos, en los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las reglas del conflicto. ¿Quién es el que pone las reglas? ¿La criatura o el creador? Las reglas las pone el creador, porque aquí el conflicto es entre una criatura llamada Diablo, Satanás, la serpiente antigua, que se rebeló queriendo ocupar el lugar del Hijo de Dios. Y el otro lado está el Creador, el que los creó a ellos. Y dice que la palabra de Dios, que quien creó a todos los seres, tanto allá en el cielo como aquí en la tierra, es el Verbo.
Así es que veremos acerca de esas reglas del conflicto. Dios es amor. Esa es parte de la primera regla, el amor. Como creador, Él utiliza siempre las reglas del amor, de la unidad, de la obediencia. Las reglas del gobierno de Dios son sus mandamientos, los 10 mandamientos. Ellos conforman el gobierno legítimo que está allá en el cielo y que está en todos los reinos que Él creó. Porque aquí en la tierra, veamos aquí en la tierra, Dios, cuando creó al ser humano, le dio los 10 mandamientos para que los obedeciera por amor. Eso es lo que iba a regir este gobierno. Pero cuando allá en el cielo hubo uno que se rebeló y que con ello envenenó la mente de muchos, porque dice, 1/3 parte de los ángeles fueron arrojados del cielo juntamente con él, con ese líder que quiso crear su reino al lado norte, al lado donde está el trono de Dios. Así que las reglas del conflicto son: ¿a quién adoraremos? ¿Al Creador o a la criatura? ¿A Jehová Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o al enemigo, Satanás? Eso es lo que hay en este gran conflicto. Obediencia, adoración al gobierno legítimo, donde está Dios sentado allá en los cielos, o al gobierno ilegítimo que temporalmente tiene su reino aquí en la tierra. ¿Por qué digo temporalmente? Porque este gobierno, este poder ilegítimo, está señalado para ser destruido, y muy pronto. Dice el versículo de memoria: el que practica el pecado es del diablo. Aunque todos nacemos inclinados a la desobediencia, al pecado, no por ello vamos a seguir en el camino de la desobediencia, porque para esto apareció
el Hijo de Dios para romper las cadenas de Satanás. Porque el enemigo se cree el amo y señor de los seres humanos, que el ser humano debe obedecerle a él. Eso es lo que él cree. Pero él no es el creador. Él es una criatura. Sabe que va a ser destruido. Él y todos sus demonios. Pero él no quiere ir solo. También quiere llevar la gran mayoría de los seres humanos. Ahora depende de nosotros, porque somos creados con libre albedrío, para obedecer al Dios creador o a la criatura que se rebeló. El que practica el pecado es del diablo. Así nada más. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Es quebrantarlos. Es importante entonces que nosotros todos conozcamos de la ley de Dios, que la tengamos siempre fresca en nuestra mente para no pisotearla. Porque como nos dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. El que pisotea los mandamientos de Dios se vuelve pecador y su amo es el diablo. Pero si todos nacemos débiles, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos obedecer al Dios creador que ha dado los mandamientos? La palabra de Dios nos dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Para eso apareció, para esto vino el Hijo de Dios. Siendo Dios se hizo humano, para que estando en la condición de hombre, nos diese ejemplo de cómo vivir. Él lo dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también vosotros lo podáis hacer. Tenemos que seguir a Jesús, porque el conflicto que se está desarrollando aquí en la tierra se está desarrollando en nuestra mente. En todo ser humano. Dios quiere obediencia. ¿Y de dónde sale ello? Está en mi mente. Obedecer o desobedecer. ¿Quién habitará? ¿Quién gobernará en mí? ¿Dios creador o el enemigo? Tenemos que examinar qué es lo que hago,
¿A quién sirvo? En el libro de Gálatas hay algunas cosas que están escritas para que veamos algunas trampas de Satanás y que muchos de nosotros las estamos practicando. Y por consiguiente, como dice ahí, el que practica el pecado es del diablo. Aunque digamos que pertenecemos a Cristo. Algunas de ellas, mire lo que nos dice el libro de Gálatas: manifiestas son las obras de la carne, o sea, de aquel que vive teniendo como Señor al diablo. Así. ¿Qué cosa es que le agrada al enemigo? Que usted y yo practiquemos adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, y ponga atención a lo que sigue: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, y como comienza el versículo de memoria: el que practica el pecado, su amo, su Señor. ¿Quién es? Dice allí, el diablo. No importa que usted se llame adventista del séptimo día, que dice estar esperando la venida del Señor Jesucristo, pero sí, lo que dice aquí Gálatas 5, 19 al 21 es parte de mí. Dice: no soy heredero del reino de Dios. Así que, hermanos, usted anhela ser heredero de Dios, ser un hijo de Dios que reine con Cristo por la eternidad. Necesitamos salir del mundo. Por eso es que el Señor nos dice: salid de ella, pueblo mío. Salid de ese tipo de creencia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué es lo que estoy practicando? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero el Señor también me dice: yo no he venido todavía porque no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por amor a ti y a mí, que decimos ser de Cristo, pero que seguimos en las cosas del mundo.
nos está dando nuevas oportunidades para ser regenerados por el Espíritu Santo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. ¿Dónde? Deshacer las obras del diablo en mi mente, para reinar Él en mí. Cuando nacemos con la naturaleza carnal, la naturaleza débil. Y cuando vamos creciendo, esa naturaleza débil va enraizándose. Y luego empezamos a adorar, a obedecer, ya sea al gobierno legítimo de Dios en Cristo Jesús, o a obedecer el gobierno ilegítimo, el cual está en el enemigo de Dios. Hay dos señores: el que está en el cielo, el Creador, y el que está en la tierra, el que está en el mundo. Y aquí nos sigue diciendo una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículos del 19 al 40. ¿Qué encontramos allí? Veamos, ¿se recuerdan? El pueblo de Dios se había apartado de la adoración al Dios creador, al gobierno legítimo, y obedecía y adoraba a Baal, a los Baales y a Acera. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Esclavo del enemigo. Y ellos obedecían a los Baales, a los dioses de los reinos que estaban así a su alrededor, los habían hecho suyos. Dios envió a su siervo Elías para hacerle un llamado a su pueblo. Así nos lo hace ahora también a nosotros. ¿Qué dice desde el versículo 19? Nos dice: manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Eso es lo que Elías le está diciendo al rey Acab. Elías, siervo del Dios viviente,
está llamando al pueblo de Dios a reunirse en el Monte Carmelo. Luego dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. ¿Cuántos profetas eran? 450 más 400, 850. Que eran los profetas de los dioses, los profetas de Satanás, que envenenaban enseñando doctrina de demonios al pueblo de Dios. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Y aquí viene el llamado. Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Jehová? ¿Creéis en el Dios creador? Seguidle, o sea, obedézcanle, adórenle a Él. Pero si Baal, ustedes creen que es su Dios, síganlo a Él. Pero no estén diciendo ser pueblo de Dios y siguiendo a los Baales o a Acera. Eso nos lo dice a nosotros hoy también. Es el mismo principio cuando nos dice que el pueblo que espera la segunda venida está tibio, que dice estar esperando a Dios, pero está tibio. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pregúntese, ¿a quién sirvo? Ahí está la respuesta, usted la tiene. ¿A quién sirve? ¿Al Dios creador, al Dios de Elías o al Dios de Jezabel? Y usted puede continuar allí leyendo Primera de Reyes, capítulo 18, desde el 19 al 40. Y usted verá cuál fue el final de todos ellos y cuál puede ser su final si continúa en desobediencia, practicando los frutos de la carne. ¿Qué va a pasar? Sigue diciéndonos que sin embargo, dice, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses, que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. No es solamente una creación humana la que crea y ha creado estos dioses para desviar la adoración del pueblo. Detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban, en realidad había algo más. Sacrificaron, como dice Deuteronomio 32:17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos, venidos de cerca, que sus padres nunca veneraron.
¿A quiénes dice que se está sacrificando cuando no tenemos al Dios verdadero? Sacrificaron a los demonios. Así es de que detrás de los dioses falsos de las naciones había en realidad demonios disfrazados. Esto significa entonces que todos los textos de las escrituras que se refieren a la idolatría y a los dioses extranjeros son textos acerca del conflicto cósmico. Este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de ese conflicto y cómo éste arroja luz sobre el problema del mal. Querramos o no, estamos en este conflicto. Estamos en medio. Usted y yo somos parte. ¿Por qué? Porque en nuestra mente es donde se está desarrollando este gran conflicto cósmico. El Señor, con ese libre albedrío que nos dio, nos deja para que decidamos a quién amar, a quién obedecer, a quién adorar. Usted decide. ¿Y cómo conocemos a quién servimos? Por los frutos que damos. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos?, dice el Señor. Por sus frutos los conocerán. El gobierno de Satanás está limitado por Dios. Él no puede desarrollar lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque es una criatura, no es el creador. El creador es el que es todopoderoso. Y el príncipe de este mundo es un gobernante ilegítimo. Porque ¿quién es el que Dios había colocado para que fuese el gobernante de este mundo? Adán. Pero Adán desobedeció, perdió ese privilegio. Y aquel que lo venció llegó a tomar el lugar que le correspondía a Adán. Así es de que aquí en la tierra, este príncipe tiene un gobierno ilegítimo, especialmente desde el punto de vista de su carácter. Así es de que durante esta semana vamos a estudiar la lección en 3 nociones importantes. 1. Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal. Número 2. Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. Número 3. El dominio de Satanás tiene límites. Así es de que Satanás está limitado en su dominio temporal. Gracias a la victoria de Jesús, no estamos sometidos al miedo, a la muerte, pero todavía tenemos que estar alerta y depender del poder de Dios. ¿Cómo puede tu vida de oración ayudarte
a resistir con éxito el dominio ilegítimo de Satanás? La oración del justo obrando eficazmente tiene mucho poder. Orad sin cesar, nos dice el Señor a través de su palabra. Debemos depender de Dios. Debemos depender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este gran conflicto. No nos durmamos, porque Satanás anda como león rugiente, buscando la manera de entrar en nuestra mente. ¿Y saben cómo lo hace? Por medio del yo. El apóstol Pablo comprendió eso y él dijo: ya no vivo yo. Se le entregó a Jesús. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es de que, hermanos, la decisión es nuestra. ¿Vivir para la carne o vivir para Cristo? Pero la invitación de Dios es que vivamos para Cristo. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.